Buenas a todos y bienvenidos una semana más al canal de Cancha NBA. Y hoy os traigo uno de los vídeos, de los podcasts más esperados por todos, como es el Mock Draft, con un colaborador ya de la casa, como es Enrique Pedro, nuestro especialista de la NCAA, de todo el baloncesto universitario y, por supuesto, de todo lo relacionado con el draft. Como ya hicimos el año pasado, en este episodio hablaremos sobre los principales candidatos, los lottery picks, este mock draft que elaboramos hablando de los 14 principales nombres. Además daremos un par de nombres extra que podrían ser los claros robos de este draft. Y nada, como siempre, esperamos que os guste. La verdad que el año pasado tuvo una acogida tremenda. Espero que este año tenga la misma o superior. Y ya sabéis, como siempre, podéis suscribiros aquí. No os cuesta nada. La verdad que el proyecto sigue avanzando poco a poco. Y pues bueno, vamos sacando más contenido semana a semana. Y bueno, como siempre, y sin más dilación, vamos con el vídeo de hoy. Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cancha NBA. Hoy se vuelve a pasar por aquí una cara conocida dentro del podcast, o voz conocida a los que no lo estéis viendo por YouTube, y él es Enrique Pedro. ¿Cómo estás, Enrique? Pues un placer, encantado de volver aquí y hombre, a medida que se va acercando el draft y vamos viendo cosas y vamos tal, pues hablar del draft y de jugadores y especular y todo eso nos gusta un montón. Sí, como decía Enrique, ya se pasó el año pasado por aquí, por el canal, por el podcast, para grabar el vídeo en el que hablamos del mock draft del año pasado. También hace relativamente poquito, en el March Madness, se pasó también por aquí a hablarnos un poco de estas jóvenes promesas de las que hoy vamos a hablar y vamos a ahondar un poquito más en sus perfiles. Y bueno, Enrique, ¿cómo estás viviendo esta semana previa antes de meternos a hacer este mock draft de 2022? ¿Cómo estás viviendo esta semana previa a uno de los días más interesantes para cualquiera que nos guste la NBA, la NCAA? ¿Cómo estás? Bueno, pues ya sabes, viendo rumores, viendo posibilidades de trades up, trade down, qué jugador va aquí, leyendo cómo van los workouts y todo eso, aunque sabes que de eso luego nunca nos podemos fiar demasiado, ¿no? Porque yo creo que hay mucho de Seguro. táctica de los managers, de que no sabes nunca si las palabras que dicen son verdad o son con doble intención porque quieren esconder cuáles son sus verdaderos propósitos, pero bueno, todo ese salseo mola. La verdad es que está guay ir siguiendo todo eso y luego a ver con qué nos encontramos, nada, la semana que viene ya. Sí, la verdad que bueno, es el 23 de junio de este año, se celebra en el Barclays Center de Brooklyn. Saber que, bueno, voy a decir los 14 picks, los equipos que tienen cada pick. El pick 1 sería para los Orlando Magic, el segundo para Oklahoma City Thunder, tercero para Houston Rockets, cuarto para Sacramento Kings, quinto Detroit Pistons, sexto Indiana Pacers, séptimo Portland Trail Blazers, octavo New Orleans Pelicans, que es vía Los Ángeles Lakers, como decía antes que había ahí traspasos que siempre están involucrados, noveno para los San Antonio Spurs, décimo elegirán los Washington Wizards, undécimo New York Knicks, duodécimo Oklahoma City Thunder, otra vez, en este caso vía Los Ángeles Clippers, y 13 y 14 se reserva el puesto para los Charlotte Hornets y para los Cleveland Cavaliers. Bueno, ¿cómo, antes de empezar ya a meternos en harina, cómo ves tú esta clase de draft? Un poco sin tampoco nombrar todavía jugadores, que vamos a ir ahora a analizarlo, pero ¿cómo ves tú en general esta clase del draft? Se habla de una buena clase comparada con la de otros años. ¿Cómo lo sitúas tú? Sí, yo creo que podemos hablar de un grupo de jugadores en el que no vamos a encontrar en principio, porque esto nunca se sabe, ¿no? Jugadores a talentos generacionales, quizá no encontremos al LeBron de turno, al Kobe Bryant de turno, pero sí que creo que es una serie de jugadores, una clase donde vamos a encontrar muy buenos jugadores de rol que van a hacer una larga carrera en la NBA. Quizá no grandes estrellas. Quizá no sé si ni siquiera algún All-Star, pero sí jugadores que, bueno, estamos viendo ahora en la final, que a la hora de la verdad van a ser complementos muy importantes para cualquier equipo para que les ayude a dar ese salto de calidad. Así que yo creo que va a haber jugadores importantes, interesantes, no solamente en los picks de Lottery, sino que es otra cosa de esas que nos gusta mucho, descubrir esos talentos de segunda ronda, a ver quién es el robo, a ver quién está, bueno, Esos todas esas robos del draft cositas. que... Todo eso que va alrededor del draft que mola mucho.
Eso es. Bueno, pues si te parece, Enrique, vamos a empezar. Como dije antes, vamos a dejar para la semana que viene, un poco para hacer la previa a este draft, un episodio en el que hablemos un poco más de los traspasos que ya ha habido, como por ejemplo el que involucra a Dallas de esta misma mañana, Sí. el que involucra a Denver, que también van con picks que son importantes. También hablaremos de rumores, que como tú dices, durante esta última semana va a haber muchísimos rumores, muchos de ellos verdaderos, algún otro un poco de humo, como dices tú, de los general managers. Pero Siempre. bueno, yo creo que también es un episodio interesante y vamos a dejarlo un poquito aparte para centrarnos hoy más en el tema del mock draft. Y bueno, como decíamos, vamos a empezar este mock draft como antes os comenté, del 1 al 14. Vamos a empezar por la elección número 14 y vamos a ir bajando poco a poco hasta llegar a ese pick 1, que en este año lo tiene Orlando, y veremos quién hemos seleccionado, Enrique y yo, para este pick 1. Antes de empezar, siempre hay que decir que esto es un trabajo súper complicado. Al final, bueno, el año pasado evidentemente pues fallamos alguno, es muy complicado, ya no solo porque haya traspasos y otro equipo le pueda venir otro jugador, sino porque hay decisiones de última hora que evidentemente pues a una semana vista es muy complicado preverlas. Y bueno, vamos a empezar, como digo, con los Cleveland Cavaliers, que escogen en el puesto número 14 de este draft. Y para mí, para Enrique, creemos que van a coger a Malaki Branham. ¿Vale? Para el que no lo conozca, pues bueno, es un base, escolta, ¿vale? Hay muchos jugadores que pueden jugar un poco entre base y escolta. Luego su edad son 19 años, mide 1,95, pesa 88 kilos, viene de la Universidad de Ohio State, es freshman, ha estado ahí un año. Y bueno, aquí entra una de las cosas que a mí más me gusta, que es el tema de comparaciones NBA. Es muy complicado, evidentemente, he leído muchas comparaciones, me he quedado con las que se repetían un poquito más. Y sí que es verdad que lo comparan con, por ejemplo, jugadores como Chris Middleton, en cuanto a, evidentemente, siempre yéndose muy por arriba, obviamente, y luego pues con jugadores a lo mejor como Bogdan Bogdanovic, Malik Monk, que he leído también, un poquito más quizá ajustado a este perfil de jugador, pero bueno, siempre hay que comentar por arriba un poco para que la gente también lo visualice mejor. En cuanto a sus estadísticas en este año, pues bueno, ha hecho 13,7 puntos, 3,6 rebotes, 2 asistencias, 0,7 robos, un 51,1% en tiros de campo, que no está nada mal, un 41% en tiros de 3, 83% en tiros libres y todo esto en unos 29 minutos sobre la cancha. De cada jugador vamos a comentar un poquito las fortalezas y las debilidades, que es un poco para que sepáis cómo es cada jugador, y luego Enrique pues ya nos va a comentar más profundamente todo esto. En cuanto a las fortalezas de este jugador, pues bueno, tiene facilidad para anotar, tiene buena mano, también para el lanzamiento exterior, es un buen ball handler, con capacidad también para anotar desde cerca del aro y bastante explosivo. También, aparte, tiene un buen tiro de media distancia, que es importante porque parece que este tirito de media distancia, este mid-range, se está recuperando poco a poco en la NBA. En cuanto a debilidades, que al final, pues bueno, todos van a tener sus debilidades, algunos más, otros menos, pero bueno, en este caso, en el caso de Malaki, pues bueno, a pesar de tener un buen tiro, sí que es verdad que pierde efectividad tras drible. Cuando tiene este tiro tras el drible, pues sí que es verdad que pierde bastante efectividad. En defensa se despista, es un jugador bastante despistado y suele perder a su marca, sobre todo en algunos partidos en los que se ve un poquito más desconcentrado. Y bueno, también es verdad que debe ganar músculo, sobre todo para poder finalizar en estas penetraciones con contacto. Entonces, esto es un poquito el perfil de este jugador, de este primer jugador del que hablamos hoy. Y ahora, Enrique, ¿qué tienes tú que decir de este primer jugador? Porque parece un perfil interesante, tiene cositas muy interesantes, pero bueno, también tiene unas debilidades que a la hora de entrar en la NBA, pues puede pasar factura. Pues yo creo que es un jugador que las estadísticas nos van a engañar porque ha ido de menos a más. Empezó, ni siquiera era titular, creo que en Ohio State, o por lo menos no tenía un rol demasiado Mm. importante, pero a medida que iba avanzando la temporada, el chico iba creciendo, iba dando cada vez mejores sensaciones y se le antojaba un enorme potencial. Quizá sea un poquito pronto, en algunos casos parece, para dar el salto a la NBA. Quizá le hubiera venido mejor estar otro año, pero claro, cuando ya te meten en lottery picks no te lo piensas, ahí está el potencial. Y es, bueno, pues el típico estilo de combo guard que no va a jugar posiblemente como base puro, pero muy rápido en transición. Y me parece que en un equipo joven como Cleveland, en el que además todo apunta a que Colin Sexton tiene la puerta abierta de par en par, yo creo que viene a sustituirle, no a lo mejor en el quinteto titular, pero sí
en las funciones que puede hacer acompañando a Darius Garland como base, y puede ser una pareja de futuro muy, muy, muy interesante si realmente caen ahí. Es un jugador que de verdad, cada vez que lo iba viendo, cada vez me gustaba más. Y parece que en los workouts y todo eso también está dejando bastante buenas sensaciones por lo que hemos podido leer por ahí. Sí, la verdad que es lo que comentaba antes, bastantes perfiles de combo guards en este draft. Es un perfil, yo creo, muy interesante, sobre todo para la NBA de hoy en día. También vemos, luego hablaremos de guards bastante altos, que bueno, esto les da pues esto que le podía faltar a los Bucks al ser más bajitos. Y bueno, yo creo que este perfil, por lo que he estado viendo de él, también he estado viendo vídeos de él, es interesante. Sí que es verdad que es lo que tú comentabas. Parece un poco tierno quizás para la NBA, pero claro, al final te meten como lottery pick y es que no, No te lo creo que puedes no te lo pensar. puedes pensar. No te Claro, lo puedes claro, porque una pensar. lesión, cualquier cosa, te trunca la carrera, entonces evidentemente pues tienes que ir. Y nosotros, pues bueno, yo creo que luego hablaremos también a lo mejor de un par de jugadores que tú creas que pueden ser robos del draft, que también podrían entrar a lo mejor en estas Claro, posiciones. Pero bueno, yo creo que aquí también lo que tú comentabas con el tema de Colin Sexton, pues puede encajar muy bien. Y puede. vamos a pasar, sí, sí, puede tener influencia, Sí, sí, sí. quizás eso, no de titular, no lo veo todavía a lo mejor para ese perfil, pero sí que saliendo desde el banquillo pues puede aportar bastantes cosas. Y bueno, vamos a pasar ahora a uno de los equipos jóvenes que parece que bueno, quiere construir para por lo menos poder luchar por los playoffs en los siguientes años. Y estos son los Charlotte Hornets, que bueno, para Enrique y para mí, evidentemente necesitaban, yo creo, un pivot, necesitan una referencia interior. Y yo creo que Mark Williams les viene como anillo al dedo. A lo mejor si hubiesen tenido un pick un poco más alto, podrían haber escogido otro perfil, del que luego hablaremos en cuanto a pivot. Pero creo que Mark Williams es un jugador que se adapta bastante bien. Para el que no le conozca, pues bueno, es un jugador de 20 años, 2,09, 109 kilos, es un jugador bastante pesado. Jugó en Duke durante 2 años, sophomore. Y bueno, la comparación NBA que he visto por ahí, pues bueno, tanto con Robert Williams, también con Clint Capela, he visto que hay comparaciones con Nerlens Noel, incluso una comparación un poquito más baja. Y luego, bueno, en cuanto a estadísticas, pues ha promediado 11,2 puntos. Siempre estas estadísticas las estoy dando en la última temporada, ¿vale? Porque a lo mejor son jugadores que sobre todo se ve muchísima progresión, sobre todo los sophomores, el segundo año se ve una gran progresión en la universidad. Entonces, estas estadísticas son de segundo año bueno, para los que lo estéis escuchando. 7,4 rebotes, sí que es verdad que en tema de asistencias, pues no es un jugador que aporte mucho, llega a las 0,9 asistencias, 2,8 tapones, aquí tiene un perfil más que interesante, 50% en tiros de campo, 73% en tiros libres, que no está nada mal para ser un center. De hecho, luego veremos alguno con porcentajes bastante peores. Y bueno, todo esto en unos 23,6 minutos, que no está nada mal. En cuanto a fortalezas, hay que decir que fue el defensa del año en la Atlantic Coast Conference, siendo uno de los mejores defensores interiores de este draft. Luego veremos a otros, pero bueno, es uno de los mejores que más destaca, por lo menos. Una envergadura de 2,30, que esto es, bueno, esto hay que verlo, porque la verdad que es increíble esta envergadura que tiene este jugador y bueno, le convierte en un gran defensor de aro, por supuesto, intimidador, con gran capacidad también para el rebote y, como decíamos antes, para taponar casi 3 tapones por partido. Además, es activo en ambos tableros y bueno, dicen de él que es una máquina de dobles dobles y que a nada que mejore un poquito, pues puede llevar esto a la NBA. Bueno, aparte de esto, tiene un 70% en tiros de campo, aunque bueno, sí que es verdad que como los jugadores interiores, pues muchos de ellos son mates, muchos de ellos son bandejas muy fáciles debajo del aro, también como es tan alto, pues finaliza bastante fácil, pero bueno. Puede aportar bastante a nivel ofensivo y también, como hablábamos, de tema de rebotes, tema de tapones, de protección de aro. Y bueno, en cuanto a debilidades, pues un poquito como todos los pivots, sobre todo los pivots no tan modernos como puede ser este caso, sufre bastante a la hora de salir al perímetro, ya que bueno, es un center bastante pesado, que puede pecar esto de ser lento, su desplazamiento lateral pues no es muy bueno que digamos, pero bueno, evidentemente pues con el peso que tiene es muy complicado y como digo, pues bueno, le cuesta también defender el pick and roll a la hora de cambiar con hombres más bajos y sí que es verdad que el tiro exterior es su gran asignatura pendiente. Pero bueno, también hemos visto los últimos años con gente como Robert Williams, estamos viendo ahora que la NBA, a pesar de que parece estar evolucionando hacia este hombre alto que se abre, que te da otras cosas también para dejar más espacio, pues también tiene cabida estos pivots un poco más de la old school que estamos acostumbrados. Y yo creo que él encaja perfectamente.
¿Cómo ves tú a este jugador que sí que es verdad que ha recibido algún palo que otro por este tema? Pues como has dicho, es que este tipo de pivot parece un poco anacrónico, pero parece que el papel de Robert Williams en los Celtics o un Mitchell Robinson en los Knicks, creo que también es una comparación Sí, que puede darnos una idea de lo que es este jugador. Es sobre todo un protector del aro, sobre todo un muy buen defensor, con muchísimas limitaciones en ataque. Puntos te va a aportar, pues pocos, sobre todo siempre tras rebote ofensivo o búsqueda del pick and roll porque terminan dándole una alley-oop, pero es verdad que es un chico muy alto, creo que tiene prácticamente la misma envergadura que un Rudy Gobert, lo cual sí, no paro con Rudy Gobert en cuanto a defensa y tal, sí, sí. pero sí en capacidad de tapón y todo eso. Bueno, para un equipo como Charlotte, que evidentemente necesita reforzar el juego interior, no es la grandísima referencia a la que nutrirle de balones para que te desatasque el ataque y las defensas se cierren sobre él, pero puede ser una ayuda interesante en un momento determinado. Ya vimos que Clint Capela en los Sí. Rockets encontró su lugar y tuvo una importancia grande a la hora de formar aquel equipo, que eran sobre todo tiradores. Por eso y estamos viendo cómo jugadores como este Robert Williams o tal pueden hacer su papel importante. Entonces, bueno, es un modelo de pivot que parece que se va a buscar ahora. Te digo, no es quizá no sea el más completo, pero tampoco es un chico con el que pierdas gran cosa. Yo no apuesto mucho porque vayan a triunfar, pero por el Ujú. tipo de juego que hay ahora en la NBA, pero bueno, puede ser un perfil interesante si se le da confianza y cae en un sitio donde el entrenador le dé minutos. Sí, al final yo creo que caigan Charlotte, pues bueno, les puede venir bien. Es lo que tú dices, no es un pivot sobre el que construir, ¿sabes? No es un pivot quizás que vaya a tener este recorrido que dices tú de estrella en la NBA, pero bueno, No. como jugador de rol, aportando yo creo minutos interesantes, sí que puede estar bien ahí en Charlotte, por lo menos para que el proyecto siga creciendo. Luego ya tendrás tiempo pues de incorporar quizás a un pivot más dominante, pero bueno, yo lo veo como una elección que me encaja bastante. Y ahora, bueno, vamos a pasar a Oklahoma City Thunder con el primero de los dos picks que tiene aquí los de Oklahoma, que bueno, tienen un carro de Sí, ellos como para siempre. los próximos años, como siempre. Y bueno, en este caso vamos a hablar de un jugador como Johnny Davis, que es un base escolta también, puede un combo guard, ¿no? Así Sí, un poquito de este perfil. sí, quizá más escolta que base, creo Hice yo. más escolta, eso es, en este caso es más, Sí, más escolta que base, pero sí que es verdad que es un perfil sí, que en un momento determinado, pues bueno, te puede dar esas soluciones. Tiene 20 años, mide 1,95, pesa 88 kilos, viene de la Universidad de Wisconsin, en la que estuvo 2 años, y comparaciones NBA se le compara por lo alto con un DeMar DeRozan, he leído bastante, sí. y luego un poco por lo bajo un Montemorris, un KCP, también puede ser un Kentavious, puede ser una comparación adecuada, un poquito esto siempre tomándolo siempre con pinzas, para que la gente que no lo conozca, pues bueno, se pueda hacer una idea del tipo de jugador que aspira a ser y el tipo de jugador que podría ser. Y bueno, en cuanto a su estadística, este año no ha estado nada mal, casi 20 puntos por partido, 19,7, 8,2 rebotes, ojo, bueno, luego lo comentaremos en Fortalezas, pero está muy bien, 2,1 asistencias, un 43% en tiros de campo, 33% en tiros de tres, ahora hablaremos de eso también, y un 80% en tiros libres, que no está nada mal. Y todo esto en 34 minutos de juego. En cuanto a fortalezas, pues bueno, decir que es un jugador muy completo, que destaca también por su capacidad anotadora, como podréis haber visto en el promedio de casi 20 puntos. Y bueno, sobre todo desde la media distancia, su media distancia está muy bien trabajada, también el poste bajo para ser un escolta tiene un buen juego. Aparte de esto, se le ve potencial como buen defensor. Parece que tiene condiciones que le podrían hacer un buen defensor de aquí a los últimos años. Y bueno, como decía, es un gran activo en cuanto al tema del rebote, promediando casi, bueno, más de 8 rebotes por partido. Y bueno, en cuanto a habilidades de este perfil, que sí que todos van a tener debilidades, pero bueno, a medida que vayamos bajando, van siendo menos las debilidades que tienen los jugadores. Y en cuanto a habilidades, pues bueno, a pesar de ser un buen anotador, como decíamos, con los porcentajes todavía quizás no sean todo lo buenos que deberían ser, sobre todo en tiro exterior, para llegar a convertirse en una amenaza, que también salgan a cubrirle para poder también explotar esas penetraciones. Y bueno, otra de sus grandes debilidades también es la de creador de juego.
Actualmente no tiene muy desarrollado el tema de creador de juego, no tiene muy desarrollado el tema de asistir, pero bueno, yo creo que eso lo mejorará. El tema de lectura del juego, siempre todos estos jugadores que son tan jóvenes, de 20 años, pues al final en un par de temporadas acaban desarrollando esto y quizá no convirtiéndose en un pasador de élite, porque no es el caso, pero bueno, sí mejorando esta lectura de juego. Además de todo esto, sí que es verdad que destacan negativamente de él que no es un portento atlético, lo que le hace sufrir también para defender sobre todo a jugadores más rápidos, que al final, pues bueno, en esa posición de base escolta, pues vas a tener que defender a gente más rápida, más bajita, y que al final, pues bueno, te puede hacer un roto por ahí dentro. ¿Y cómo lo ves? ¿Cómo ves tú a Enrique, a este jugador, y cómo ves su adaptación en estos Oklahoma City Thunder? Que bueno, habrá que recomponer todas las piezas después de este draft porque van a tener ahí un buen trabajo. Sí, este es un buen complemento para un Lu Dort que es más defensivo. eh, Davis es más ofensivo, es más tirador, es más anotador, en un equipo en el que las llaves del coche las tiene Shai Gilgeous-Alexander, con lo cual no tendrá que tomar decisiones él, sino más bien ejecutar, que es algo que se había achacado un poquito, ¿no? Al final, en esta temporada, que la toma de decisiones no era demasiado buena. Es posible que el físico le penalice mucho y por eso baja Sí. tanto en el draft, porque la temporada que ha hecho ha sido buenísima. Uno de los jugadores, yo creo que posiblemente el jugador que más ha mejorado de su primer año a su segundo Mm. año. El salto que ha dado de calidad ha sido tremendo. Con lo cual, bueno, eso es un factor a tener en cuenta, la experiencia que ya ha acumulado en NCAA. Al final, 2 años Sí, se notan los se que han nota. jugado dos con respecto a los que han jugado uno solo. Sí. Y es un chico que le ves jugar y enamora. Además, tiene un jugar elegante, es un jugador sobrio, pero que lo da todo en defensa, que lo da todo en ataque. Así que, desde luego, Johnny Davis en el número 12, y si las cosas salen bien, puede ser uno de esos jugadores de los que se hable mucho. A mí, de verdad, que es uno de los jugadores que el año pasado, su temporada en Wisconsin, es de levantarse de la silla y descubrirse ante lo que hizo. Sí, la verdad, y aparte cae en un equipo que bueno, está desarrollando con jóvenes talentos, como tú dices, evidentemente las llaves de la franquicia las tienes ahí. Yo creo que tampoco, a pesar de ser un buen jugador, evidentemente, y sobre todo ahora Johnny Davis no es un jugador para darle las llaves de una franquicia, pero sí que es un jugador muy interesante que puede aportar, y como digo, en un contexto como el de Oklahoma, de jóvenes talentos que están evolucionando, que va a tener minutos, pues yo creo que puede aportar bastante y seguir lo que tú dices, mejorando, porque también lo iba a comentar que se me ha pasado el tema de su evolución. Su evolución del primer al segundo año Sí, es tremenda. terrible. Tremenda, tremenda. De este jugador, de Johnny Davis, sí que ha trascendido, bueno, han filtrado en algún equipo que ha hecho algún workout que les había causado buena impresión, pero que en el tiro les había parecido solamente correcto. Eso creo que lo habían dejado entrever desde algunas fuentes internas de los Wizards, pero claro, los Mm. Wizards tienen la elección un poquito antes, con lo cual lo que hablábamos Antes, antes, no sabemos si eso será sí. interesado, pues tampoco creo que a estas alturas ningún general manager vaya a decir abiertamente: este jugador puede ser la bomba y es el que queremos, porque corres el riesgo de que De alguien que te lo pille antes. Entonces, bueno, ahí está. Parece que sí ha dejado buenas impresiones, pero tampoco ha deslumbrado demasiado. Veremos. veremos. Ganas de ver a este jugador y dónde cae Pues sí, finalmente. sí, sí. Y ahora pasamos a la elección número 11. En este caso, un equipo que este año ha dejado bastante que desear con su temporada, como es los New York Knicks, que quiere volver otra vez a los playoffs y que para nosotros incorporaría un perfil interesante como es el de Jeremy Sohan, que bueno, es una ala pivot que creo que puede encajar muy bien. Ahora hablaremos sobre su encaje. Bueno, tiene 19 años actualmente, si no me equivoco, mide 2,08, pesa 100 kilos, ha estudiado en la Universidad de Baylor, tan solo un año, lo que hablábamos antes de que los jugadores con 2 años pues, se nota bastante cuando vienen de más experiencia universitaria. Y aquí la comparación que he encontrado, que bueno, he leído en diversas fuentes, ha sido la de Aaron Gordon, una comparación que bueno, puede tener cositas parecidas, y también Chuma Okeke. He leído también un poquito más a perfil bajo, ahora comentaremos. Y en cuanto a sus estadísticas, sí que es verdad que no son demasiado llamativas: 9,2 puntos, 6,4 rebotes, 1,8 asistencias, pero bueno, en tiros de campo un 58%. Un 58,9
en tiros libres, que aquí también tiene una particular asignatura pendiente, y todo esto en 25 minutos. En cuanto a fortalezas, pues bueno, aporta en ambos costados, aunque donde verdaderamente destaca es en defensa. Al final puede defender tanto el perímetro como el poste, a pesar de ser un jugador bastante alto, y sus habilidades defensivas y también reboteadoras son enormes para un jugador, como decíamos, que solo lleva un año en la NCAA. Entonces esto puede venirle muy bien, y también yo creo que le hace escalar hasta estos puestos de lotería. Para su tamaño también es un jugador rápido, como decimos, un jugador grande, pero es un jugador bastante rápido y que suele definir bastante bien cerca del aro. Está también, además, es uno de estos jugadores que está bien tener porque es bastante activo en los tableros, y también es curioso porque es bastante iniciador de contraataques y le gusta salir, tirar el pase, incluso llevar un poco conducido el balón, y siempre es impactante en estos hombres altos pues ver un poquito esta habilidad que tiene. En cuanto a sus debilidades, pues bueno, yo creo que su gran debilidad, a pesar de que tiene buenas cosas para defender, es que todo el mundo habla de un poco su falta de disciplina en defensa, ya que también asume muchos riesgos. Es el típico jugador que siempre quiere robar el balón y suele dejar jugadores pues desmarcados, llega tarde a las ayudas, y bueno, es un jugador que necesita mejorar en cuanto a esto. También necesita mejorar el tiro exterior. Actualmente creo que anda por el 30% más o menos, pero bueno, creo que para este perfil, sobre todo, igual no tanto de pivot, pero sí que este perfil de la pivot, creo que actualmente la NBA te demanda un tiro exterior al menos un poquito, no sé, un 35-36%, para que por lo menos seas un poquito de amenaza exterior. Y luego también es verdad que necesita, lo que digo, mejorar este aspecto ofensivo también, para no quedarse solo en un jugador defensivo, porque ahí sí que te vas a ver obligado a un jugador de rol, incluso saliendo desde el banquillo, y yo creo que un lottery pick pues tiene que aspirar un poquito más, pero como decimos, es un jugador muy joven y que aún tiene muchos años por delante, y que además saliendo en un lottery pick pues evidentemente va a aportar muchas cosas buenas, y yo creo que en estos New York Knicks veremos, a ver, pero puede aportar cosas. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves a este jugador y cómo ves tú su adaptación a estos Knicks? Pues un jugador que se draftea más por potencial que por la realidad ahora mismo. Pues eso, un jugador que puede ir a unos Knicks que están construyendo un equipo joven, en el que parece que tienen en la rampa de salida también a Julius Randle, con lo cual, bueno, le abre un poco las puertas a darle más minutos en esa posición. Y un perfil claramente defensivo, pero con posibilidades de mejorar en ataque. No es como, tal como hemos hablado antes de un Mark Williams, que es más difícil. No, en este caso el chico sí que tiene talento también ofensivo, pero falta construir, falta evolucionar, y sobre todo ver, claro, al final que tenga confianza, que tenga minutos y que pueda desarrollarse correctamente. También se le ha comparado con Kyle Kuzma. También es un ¿Cierto? perfil ¿Verdad? parecido, quizá Sí, un poco más sí, defensivo, pero sí. con sí cierta. Y quizá también no solamente por perfil, sino por cabecita, porque también, como has dicho, por eso, es un poco alocado por momentos y no toma quizá las mejores decisiones. Bueno, es otro de estos jugadores que ha estado solamente un año en universidad Ujú. y posiblemente haber tenido un recorrido un poquito más largo, además en una universidad como Baylor, que de la que evidentemente sales bien formado y aprendes a competir, no le hubiese venido nada mal, pero pasa lo mismo que hemos hablado antes, que cuando tanteas un poco el terreno y tal, y ves que prácticamente es lottery pick, porque, Sí. porque parece que lo será, bueno, pues hay que dar el salto, hay que atreverse y a ver hasta dónde se llega. Sí, sin duda. Un perfil también bastante interesante, lo que tú dices, en un equipo como los Knicks, que parece que va a confiar en sus jóvenes y puede, ¿por qué no?, tener minutos, sobre todo con la salida de Julius Randle. Y vamos a pasar ahora, si te parece, a los Washington Wizards, que antes hablabas de ellos, Vamos a con ver. este pick número 10. Y nosotros vamos a elegir a Dyson Daniels, uno de los jugadores que también más se está hablando en este draft, jugador que viene de Ignite, no viene de una universidad. Es también una especie de combo guard, ¿no? Juega de escolta o jugar de base, canadiense y 19 años, 1,98, 85 kilos. Y bueno, las comparaciones que he leído de él, sobre todo, suena mucho el tema del Lonzo Ball. No sé qué te parecerá, que puede tener cositas parecidas. También el caso de Derrick White, también
podría tener alguna cosa parecida. Y bueno, sus estadísticas no ha estado mal. Ha promediado 11,3 puntos, 6,2 rebotes, 4,4 asistencias, casi 2 robos por partido, 45% en tiros de campo. Y bueno, todo esto en 31 minutos de juego. En cuanto a fortalezas, es un excelente defensor perimetral. La verdad que todo el mundo destaca del esto. Tiene un gran desplazamiento lateral y también es muy activo en los cambios. Cambia muy bien en cuanto hay cambios, como decía. Y bueno, su altura y envergadura también le ayudan mucho. Ofensivamente es un perfil muy versátil, que también lee muy bien el juego y también le encanta, es uno de estos jugadores que le gusta mucho buscar el extra pass. Entonces estos jugadores también bastante valioso para un equipo de la NBA. Destaca también cortando al aro y tiene un tiro de media distancia también que se puede destacar. Y también he estado leyendo, dicen que también es un tiro que aunque actualmente sea bueno, todavía tiene mucho margen de mejora y podría llegar a ser uno de sus grandes dominios de mid-range que, como decíamos, parece que está volviendo a la liga. En cuanto a debilidades, el lanzamiento exterior, digamos que es su principal debilidad. He visto que tiene un 26% en el lanzamiento exterior, además también de sus tiros libres, los que tienen un 59%, un muy pobre 59%, pero bueno, creo que esto con trabajo, al final, jugadores jóvenes, pues bueno, se puede lidiar dentro de la NBA y yo creo que tiene un gran margen de mejora. También es verdad que no tiene demasiada explosividad para al ser un jugador tan alto, yo creo que esto le va un poco mal, ¿no? En plan, en cuanto a estos temas de explosividad, yo creo que esto también debería trabajarlo, sobre todo un poco para poder generarse espacios, porque al final a lo mejor atacas a un guard bajito y ahí sí que para irse de él pues es más complicado, aunque sí que es verdad que también puedes tirar el tiro por encima debido a tu altura. ¿Cómo ves a este perfil? Otro perfil que nos mete Ignite aquí, algo a lo que nos debemos ir acostumbrando. ¿Cómo lo ves? ¿Y cómo ves también su encaje en estos Wizards? Bueno, esto del Ignite siempre ya empieza a ser una duda, ¿no? Porque no sabemos, de momento, de los jugadores que tenemos que vienen del Ignite, pues bueno, solamente Jalen Green, ¿no? Parece que Ujú. se ha hecho así como un hueco como indiscutible y le ha costado lo suyo, ¿eh? Es decir, Sí, porque sí, el sí. paso por el Ignite, bueno, pues es lo que es y al final es la Sí, liga, es más un escaparate que otra cosa. sí, Entonces no sé qué nivel de competitividad tienen, qué bagaje tienen, tal, pero sí. bueno. Un aspecto positivo que podemos destacar de este chico es que prácticamente en todos los mock drafts que vemos, por supuesto incluido este nuestro, es el primer base que aparece. Es Sí. decir, prácticamente cualquier equipo que necesite un base, pues el mejor talento disponible o el primer talento que vaya a salir sea Dyson Daniels. Así que, bueno, lo mismo, también los Wizards son un equipo que no dudan en apretar el botón de reset si lo necesitan. Ya lo vimos el año pasado con tal, bueno, y ahí están construyendo, yo creo que intentando encajar todas estas piezas que van Sí. cogiendo en los diferentes drafts, también con la mala suerte de que ninguno de ellos llegan a tener un número uno, un Un jugador número uno. Sí. sobre el que Sí. realmente construir, porque bueno, van cogiendo buenos jugadores, pero buenos jugadores sin más. Entonces, bueno, Sí. es un equipo que el año pasado dio más guerra de la que esperábamos, sobre todo al principio. A mí me gustó bastante. Y bueno, pues eso, dándole minutos, a ver si puede encajar en un equipo así dinámico, un equipo rápido, que gusta correr y Sí. que está lleno de chicos jóvenes. Así que la competencia no será escasa. Veremos, porque es muy inquietante todo el tema del Ignite. Al final, lo que tú dices, al fin, Jalen Green parece que es el perfil más destacado y, como tú dices, le costó más de media temporada adaptarse. Así que veremos cómo le va el bono de Dyson Daniels. Y bueno, ahora vamos a pasar a uno de los equipos míticos de la NBA, como son estos San Antonio Spurs, que el año Ah, pasado pelearon hasta el final esta novena selección del draft. Y nosotros nos inclinamos aquí por un nombre como el de Ben Maturin, que bueno, es una especie de escoltalero, un poquito puede jugar en ambas posiciones, de 19 años, 1,98, 95 kilos. Es un jugador también que ha estado 2 años en la Universidad de Arizona. Y he visto algunas comparaciones en las que se habla de un Víctor Oladipo, un Caris LeVert, un Will Barton, incluso, comparaciones así un poquito para que la gente se haga la idea dentro de la NBA. Es un buen anotador, ha promediado casi 18 puntos por partido, 5,6 rebotes, 2,5 asistencias, un robo, 45% en tiros de campo, 37% en tiros de tres, que
no está nada mal, aunque tiene rango de mejora, y un 77% en tiros libres. Todo esto en 32 minutos sobre la cancha, que como digo, no está nada mal. En cuanto a fortalezas, yo creo que la que destaca todo el mundo es una condición física sobresaliente, un tamaño y una longitud ideales, yo creo también para su posición. Destaca mucho por su primer paso y por la aceleración que tiene para atacar el aro. Su juego también en transición, pues diría que es uno de los mejores que veremos este año. También es un gran anotador en situaciones de aclarado y es bastante eficiente considerado su alto volumen ofensivo. Es un jugador que tiene alto volumen ofensivo y con este alto volumen ofensivo siempre sabemos que cuanto más tires, pues es más fácil es fallar y en este caso, pues bueno, es un jugador que tiene un 45% que está muy bien, pero es que aparte con un alto volumen, que eso es lo complicado. En cuanto a debilidades, sí que es verdad que debería mejorar su juego en cuanto a la creación, porque bueno, a pesar de es un jugador que tiene bastantes highlights de pases bastante bonitos, pero al final son muy poquitos. Entonces, al final no, si lo ves solo los highlights te puede parecer un creador de juego, pero no es el caso. Aquí sí que es verdad que tiene amplio margen de mejora. Luego también es verdad que le restan mucho las pérdidas. Es un jugador que suele tener bastantes pérdidas y debería mejorar el cuidado de balón. Así que bueno, no estoy completamente seguro que esto en un par de añitos seguro lo podrá subsanar. Y a pesar de tener buenas condiciones para defender, también es uno de estos jugadores que también es un poco despistado y que, bueno, es verdad que tiene desconexiones frecuentes. Incluso hemos visto partidos en los que el equipo contrario se daba cuenta de sus desconexiones y intentaban atacar por su lado. Bueno, es curioso que jugadores que tienen estas condiciones tan buenas para defender, pues al final, por temas de cabeza, se les vaya un poquito el partido y quizás pues desciendan un poquito en el draft, pero bueno, es un jugador muy joven, es un jugador que tiene mucho por delante y no sé qué pensarás tú, Enrique, pero yo creo que es un gran perfil para estos, independientemente de dónde caiga, pero bueno, creo que en estos San Antonio Spurs, que evidentemente pues todo el mundo sabe que desarrolla muy bien a los jóvenes, pues creo que puede tener un recorrido importante. Sí, pues mira, yo creo que cuando se utiliza la expresión esta para definir un jugador de NBA ready, Sí, yo creo que Mathurin es el mejor ejemplo de eso, por físico, por sí, cuerpo, por capacidad, porque tiene un encaje en la NBA actual inmediato y no le va a sí, costar, este no necesitará una, bueno, adaptación lógica que necesitarán todos los jugadores, a estilo, a tiempos, a competición y tal, pero es un jugador preparadísimo para dar el salto ya, que también es de los que el año pasado dio un salto de calidad sí, tremendo desde su temporada freshman a su sí, segunda temporada. El cambio de entrenador que hubo en Arizona le benefició enormemente y le aupó hasta los puestos de lottery donde no había estado en todo el año anterior. Es un jugador muy espectacular y a mí este sí que me recuerda, ¿ves? Mi comparación yo sí. la veo ahí con un DeMar DeRozan, pero ¿Mm? con Lo mejor mejor tiro de triple. triple, lo Sí, cual no está, no no está está mal. no está nada mal tirado. Ya veremos qué carrera tiene. Y sí es verdad que en estos San Antonio Spurs, si hay un sitio donde se puede formar sin prisa, sin presiones y sin tal, son estos Spurs que Popovich sabemos que es especialista en sacar petróleo de donde, bueno, o en pulir ¿Dónde no diamantes hay? como este. Sí, sin duda, un perfil, como tú decías, muy, muy interesante y yo la verdad que ojalá pueda caer en los Spurs porque creo que también puede tener cabida y me gustaría verlo desarrollando con un técnico como es el bueno de Pops. Y bueno, vamos a pasar ya a la octava elección de este draft, que en este caso son los New Orleans Pelicans, que para nosotros seleccionaría a AJ Griffin, un jugador del que se ha hablado mucho. Es también un perfil así escoltalero, de 18 años, en este caso creo que tiene todavía 18 años, 1,98, 100 kilos. En este caso ha estado en Duke tan solo una temporada. Y en comparaciones NBA, aquí sí que la gente, pues bueno, lo ha comparado con perfiles como Jaylen Brown, como Jimmy Butler, como incluso TJ Warren. También he leído por ahí de gente que lo puede comparar con él. Al final, como digo, estas comparaciones siempre son simplemente para hacerse una idea. Y bueno, en cuanto a las estadísticas de este año, 10,4 puntos, 3,9 rebotes, 2 asistencias, 49,3% en tiros de campo, un 44,7% en tiros de 3 y un 80% en tiros libres en tan solo 24 minutos sobre la cancha.
La verdad que unos datos importantes, sobre todo en cuanto a eficiencia del tiro. Y como no podía ser de otra manera en cuanto a fortalezas, pues es uno de los mejores tiradores y más fiables de esta camada. Condiciones físicas también aparte muy buenas para afrontar cualquier emparejamiento. Y a pesar de, sí que es verdad que no se prodiga mucho con asistencias, no es un mal creador de juego dentro de lo que cabe. Y bueno, tiene bastante buena lectura del juego. No destaca, es verdad que actualmente no está destacando demasiado en defensa, pero sí que todos los scouts dicen que tiene una gran progresión en este aspecto, sobre todo por temas de físico, entonces esto también puede ser importante. En cuanto a debilidades, creo que la principal es su tendencia a lesionarse. Esto ya sé que no es culpa suya, pero sí que es verdad que estuvo fuera 2 años en el high school, tuvo problemas en las dos rodillas, ha tenido problemas en el tobillo. Entonces yo creo que esto también quizás le hace bajar un poquito en el draft, porque hace unos meses sí que es verdad que en los primeros mock draft pues se le podía ver incluso en algún mock draft, lo he visto un poquito más arriba. Entonces esto quizás para alguna franquicia que no quiera jugársela, pues sea un poquito complicado. Luego, aparte de esto, sí que es verdad que le falta un poquito de velocidad, de explosividad en las salidas. Y también es verdad que es otro de estos jugadores que no tiene, por lo menos por el momento, la mejor disciplina a la hora de defender. Pasa un poquito de estos jugadores que tienen las condiciones, pero de momento, bueno, tiene 18 años, no pasa nada, hay mucho tiempo para mejorar. Pues bueno, de momento no le estamos viendo con esta disciplina defensiva, pero bueno, no me cabe duda que es un jugador que sin duda va a explotar, un jugador muy interesante, uno de los jugadores que también más sorprende ver, tenéis que ver imágenes suyas y lo que ha jugado esta temporada en Duke. ¿Y cómo ves tú, Enrique, el encaje que pueda tener en estos Pelicans? ¿Qué te parece este jugador? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo lo has visto durante este año? Bueno, es un chico que, como tú has dicho, le han marcado mucho las lesiones, le han influido mucho. Empezó la temporada ya en Duke lesionado y no se pudo incorporar hasta pues, prácticamente cuando ya se llevaba un mes de competición. Y los primeros partidos se le notaba realmente mermado en lo que tú dices, en cuanto a explosividad y todo eso. Pero bueno, los especialistas, los scouts de verdad, los que sí que le ven mucho y los que tal, hablan de que posiblemente sea bueno, uno de los mejores, de los mayores talentos que hay disponibles en el próximo draft. Nosotros lo hemos colocado en el número 8, pero tampoco me sorprendería nada que Que subiera terminase más. saliendo incluso en el top 5, porque por lo que Sí, parece, sí es uno de los mejores jugadores. Claro, para eso tienes que estar allí, haberle visto en los workouts, ver realmente su físico, en claro. qué estado está y qué posibilidades tiene y ver si estás dispuesto a jugártela o no con el que es. Yo sí que diría que no uno de los mejores, sino yo creo que es el mejor tirador puro, Sí, sin ser lo que a veces nos viene a la mente pues no sé, eso, sí. de un De killer, un mero tirador, sí, exacto, sí, un mero tirador, porque es mucho más que eso, sí, pero sí es posiblemente el mejor tirador, y lo vemos en las estadísticas suyas en porcentaje, pero además en porcentaje sostenido, es decir, porque sí, tiene en volumen, es el sí, que mejor tiro ha tenido, mayor consistencia y tal. Entonces, bueno, en estos Pelicans, que también es un equipo que al final el cambio de CJ McCollum fue milagroso y les aupó, bueno, hasta darles un nivel de competitividad que hasta esos momentos no tenían. Si saliendo desde el banquillo puede aportar y darle relevo a Brandon Ingram o al propio CJ McCollum, porque puede sí. jugar en la De posición escolta, de ¿no? escolta y tal, bueno, puede ser un auténtico robazo si de verdad cae al número 8. Que bueno, estamos viendo, no lo pongo al nivel, ¿no? Pero estas finales hay otro número 8, ¿no? Me parece del draft que está por ahí dando mucho Sí, que hablar. haciendo cosas, sí. Ya ves. Sí, sí, sin duda. Bueno, y ahora vamos a pasar a uno de los equipos que yo creo que más ganas tiene la gente de que vuelva, como son estos Portland Trail Blazers, un equipo que en los últimos años, pues incluso hace ya tiempo, pero bueno, estuvo en unas finales de conferencia. Yo creo que estos Portland Trail Blazers, comandados evidentemente por Lillard, necesitan una referencia interior. Y yo creo que con Jalen Duren la van a encontrar. Yo creo que bueno, es el primer pívot más natural, por digamos así, de este draft, yo creo. Tiene 18 años, aparte. No está mal recordar que es un jugador jovencísimo. 2'10", 105 kilos. Ha estado en la Universidad de Memphis, aunque tan solo un año. Y bueno, las comparaciones pues son, por ejemplo, Dwight Howard, que no está nada mal. También he leído de Andre Jordan. O sea, bueno,
cosas, porque para que os hagáis una idea, quedaros con el Dwight Howard para que ya tengáis una buena comparación. Evidentemente, perfiles diferentes, pero bueno, que se pueden asemejar. Cuanto a sus estadísticas, ha promediado 12 puntos, 8,1 rebotes, 1,3 asistencias y 2,1 tapones, con un 47,7% en tiros de campo. Sí que es verdad que, por ejemplo, en tiros libres pues baja la efectividad, tiene un 62%, y todo esto en 25 minutos sobre la cancha. En cuanto a sus fortalezas, pues bueno, tiene potencial como uno de los mejores taponadores de la camada debido a un salto vertical que tiene, que es tremendo. O sea, tenéis que verle saltar porque es una cosa bárbara. Además, no es propenso, es un defensor que no es propenso a caer en fintas, y domina muy bien también el tema del timing defensivo, que también es importante, además de ser robusto, de tener un cuerpo, pues el hecho de que no te saquen muchas faltas. Además de todo esto, pues bueno, es un gran reboteador y también pelea muy bien dentro de la pintura, y pues bueno, por supuesto domina los alley-oops y destaca también como finalizador interior, sobre todo también pues por encima del aro. Es el típico perfil, yo creo, de interior defensivo, taponador. Creo ya le veréis en imágenes, pero bueno, merece la pena verlo porque es un jugador muy interesante. En cuanto a debilidades, le pasa un poco como lo que habíamos hablado antes, quizás no caiga en la definición de interior moderno, porque no es este interior moderno del que todos hablan, y parece que el que está de moda dentro de la NBA, porque al final no es un jugador que tenga tiro. O sea, al final no es un jugador que le puedas pedir tiro ni de media distancia, ni por supuesto tiro exterior. Y como digo, pues bueno, su tiro exterior y media distancia es prácticamente inexistente, por decirlo de alguna manera. También, bueno, esto lo podríamos decir de todos, pero le falta un poquito de disciplina también a la hora de jugar en el poste bajo, porque sí que es verdad que hay veces que se juega demasiados tiros cuando podría abrir a compañeros que están abiertos, y esto le penaliza bastante. Y también es verdad que le falta, pues a pesar de ser un gran defensor interior, le falta pues tener esa capacidad de defender un poquito mejor en el perímetro, y también pues los cambios con hombres pequeños. O sea, para que os hagáis una idea, es este perfil de pivot clásico. Ahora nos comentará Enrique. Pero bueno, es un perfil que yo creo que es interesante, sobre todo también para un equipo como estos Portland Trail Blazers. ¿Y cómo lo ves tú, Enrique? ¿Cómo le ves encajando en esta franquicia? ¿Cómo ves este perfil? ¿Cómo has visto su año en la universidad? Bueno, creo que es el jugador más joven de los que estarán en el próximo draft, me parece, porque hay que recordar que este se recalificó. Es decir, la temporada pasada todavía debería haberla jugado en el instituto, Sí, pero bueno, como por crédito y todo eso se le sí, permite, se adelantó un año su entrada a la universidad, con lo sí, cual, si muchas veces decimos que los jugadores están verdes, bueno, en el caso suyo es que está verdísimo, claro, pero es lógico por la edad, es que no sí. ha tenido todavía tiempo biológico para crecer. Entonces, es que, como lo has dicho, es un jugador con un físico absolutamente imponente, pero bueno, muy limitado y prácticamente sin recursos, sobre todo en ataque. Pero yo creo que los puede desarrollar, porque en alguna cosita a lo largo del año en Memphis sí que se le ha visto que Sí. empezaba a intentar tener un tiro exterior, empezaba a intentar hacer algún movimiento y tal, pero bueno, que todavía no había tenido demasiado tiempo para desarrollar. A esos perfiles de jugador que ha dicho, que es el punto de partida que tiene Sí. actualmente, yo creo que con un poco de trabajo y paciencia, es un proyecto a largo plazo, debería de evolucionar en un Bama de Bayo, por ejemplo. Ujú. Pero en este Portland, que evidentemente, bueno, depende mucho de Nurkic en el juego interior, le podría venir muy bien músculo, centímetros y esa capacidad de intimidación, de potencia, de velocidad que tiene, y además que ataca muy bien el rebote ofensivo también. Entonces es un jugador que puede generar muchísimas segundas opciones. Es un pivot pues eso, de corte clásico, que para un equipo que busque, pues justamente eso, fuerza dentro de la Sí. zona, puede venirle muy bien, pero que tiene que ser totalmente consciente de que posiblemente incluso pase muchos minutos en equipo de G-League. Sí, sin duda, sin duda. Es un jugador que, como tú decías, necesita desarrollo, pero bueno, un jugador interesante, y siempre está bien pues ver a estos míticos pivots que parecían extintos, y que bueno, en este draft tenemos algunos de ellos. Y ahora vamos a pasar a selección número 6. Ya nos vamos acercando a este top 5. Y bueno, en este caso son los Indiana Pacers los que, para Enrique y para mí, seleccionarían a un jugador como Keegan Murray, que en este caso es un alero mayor, bueno, mayor para lo que es de 21 años, con 2,04, 98 kilos. Ha estado en la Universidad de Iowa State durante 2 años. Es un jugador que ya viene más experimentado.
Aquí he leído comparaciones, las buenas comparaciones a lo que debería llegar una especie de Pascal Siakam. Podría ser una comparación, aunque ahora hablaremos de ello. También he leído Otto Porter Jr., que puede tener cosas que le asemejen. Y bueno, sus estadísticas, sobre todo en cuanto a anotación, son increíbles. 23,5 puntos, 8,7 rebotes, 1,5 asistencias, 1,5 robos, 1,9 tapones y bueno, todo esto con un 55% en tiros de campo, que es absolutamente increíble, un 39,8% en tiros de 3 y un 74% en tiros libres. Y todo esto en, como digo, 32 minutos sobre la cancha. En cuanto a fortalezas, pues bueno, es un perfil que tiene muchas fortalezas, pero bueno, sobre todo el de anotador. Es un anotador sumamente versátil. Ya los scouts dicen que tiene rango de tiro NBA, que también domina el lanzamiento en movimiento, que esto también es muy importante. Aprovecha muy bien los mismatches con jugadores más pequeños para finalizar por encima de ellos, que esto es de vital importancia. Es un defensor también bastante versátil, que puede emparejar con guards, con aleros, sin problema. Al final es un perfil bastante interesante dentro de la NBA, este 3&D quizás que se busca tanto. Y también aparte de esto es un jugador muy inteligente, se destaca su inteligencia. Aparte, bueno, tiene una buena estructura física también para la posición que ocupa. Y aparte de todo esto, también destaca en el aspecto reboteador, que bueno, es una de sus especialidades también. También hay que hablar del pick and roll, sobre todo poniendo en la cortina, es un jugador que lo juega bastante bien. Y en cuanto a debilidades, podríamos meter el tema de la edad, que al final estos jugadores más, como decíamos antes, mayores, pues tienen menos rango de desarrollo, entonces al final el jugador que draftes pues va a ser un jugador que no va a mejorar quizás tanto como otros perfiles que a lo mejor tienen 2 hasta 3 años menos que él. Y bueno, luego también es verdad que en cuanto a su juego, su claro punto de mejora, yo creo que es su habilidad del pase, que ahí es donde quizás pues tiene ese déficit también para crear juego, para leer las jugadas, pero bueno, siendo un perfil también como el que es actualmente, yo creo que es un jugador muy interesante, que bueno, nosotros lo hemos puesto en el número 6, el número 6 del draft ya no es cualquier cosa, y bueno, creemos también que en estos peces, pues bueno, podría encajar bastante bien. No sé cómo lo ves tú, Enrique, cómo lo has visto este año. Sí, pues me parece que es el tipo de jugador que ahora mismo puede encajar prácticamente en cualquier Mm, equipo de la NBA. Es decir, un tío que te da tiro, sobre todo desde el triple, y te sí, aporta defensa, además, en varias posiciones, sí, creo que ponlo en el equipo que quieras, que creo que va a encajar bien. Lo mismo que hemos dicho antes, posiblemente sin ser el primera espada y sin ser sí, la gran referencia del equipo, porque Keegan Murray creo que no está llamado a eso. Es verdad que en la NCAA ha sido, si no el máximo anotador, sí, creo que el máximo anotador al de la máximo me temporada, parece, o sí. uno de los máximos, desde luego. Bueno, la edad que a veces algunos equipos, sobre todo yo creo que hace unos años, se consideraba más un hándicap porque muchos apostaban por jugadores con potencial, pero creo que ahora un poquito eso empieza a cambiar y Sí. se busca algún jugador que tenga ya más experiencia y que no haya que formar tanto y que pueda aportarte ya desde el Mm, primer momento. Entonces, nosotros lo hemos puesto en el 6 es cierto, pero tampoco me extrañaría que saliese, por ejemplo, en el 5 no mucho más arriba, pero yo creo sí. que su rango estará por ahí. Mm, 5 6 no creo que se vaya mucho más abajo porque es un anotador nato con un buen físico sí, y bastante buen defensor. Has nombrado Otto Porter Jr., yo creo que es una muy buena comparación como sí, jugador NBA. Como jugador sí, NCA, a mí me recuerda muchísimo al Obi Toppin universitario, no al Obi sí, Toppin que vemos en los sí, New York Knicks, que no ha tenido un gran eh, desarrollo porque no han sí, acabado de confiar en él. Pero ese perfil de jugador rápido en sí, el contraataque, capaz de tirar de tres, capaz de coger el rebote en defensa y ser él quien lance la transición y tal, el Obi Toppin de Dayton, era una gozada verlo así. Y bueno, sí. pues en su caso el contexto le ha influido mucho, la confianza que le ha dado Thibodeau en este caso, pues no ha sido óptima para ver al mejor Obi Toppin. Esperemos que con Keegan Murray no pase lo mismo. Sí, sin duda, sin duda. Un perfil ya bastante interesante, como tú dices, uno de los mejores anotadores, si no el mejor de esta camada. Y bueno, ahora vamos a pasar ya al top 5. Aquí las cosas empiezan a poner serias. Y bueno, en el 5 escogen los Detroit Pistons, que bueno, ojito el equipo que pueden montar con estas jóvenes figuras. Y nosotros hemos elegido aquí, yo creo que también es un poco intercambiable con el puesto número 4.
pero nosotros hemos elegido a Jaden Ivey, que es bueno, un base escolta. Muchos os sonará porque hay muchas comparaciones y me adelanto a lo que iba a decir con Ja Morant, no solo por el juego, sino también sobre todo por el pelo, yo creo que es, porque como lleva el pelo muy similar, porque el juego sí que tiene cosas bastante diferentes, ahora lo veremos. Como digo, es un jugador de 20 años, 1,94, 90 kilos, ha estado en Purdue un año. También hay otras comparaciones. A ver, he leído una comparación que me ha parecido increíble por el rango, porque lo han comparado también con Dwayne Wade, que ahí es nada. O sea, ahora hablaremos de ello. También con Anthony Edwards, algo un poquito más cercano. Y bueno, sus estadísticas son bastante buenas: 17,3 puntos, 4,9 rebotes, 3,1 asistencias, un robo, 46% en tiros de campo, una desdeñable 36% en tiros de 3, 74 en tiro libre, y todo esto en 31 minutos. Como digo, fortalezas, pues tiene muchas. Al final ya es un top 5 del draft. Todos al final le definen como un atleta de élite debido a las condiciones físicas increíbles que posee, que yo creo que es lo que más llama la atención. También su primer paso y su potencia le generan muchísimas ventajas, y esto le hace, pues bueno, tener muchísimos espacios para penetrar. Dentro de la pintura también es un anotador bastante letal, a pesar de su baja, entre comillas, estatura. Luego también, pues es verdad que tiene muchos recursos para definir y no teme hacerlo también ante jugadores mucho más altos que él, que hay jugadores que sí que es verdad que cuando aparece un físico mucho más imponente, sobre todo de altura, pues se les encoge un poquito la mano. Además, también es verdad que ha mejorado su lanzamiento exterior y también destaca por ser un buen manejador. Y evidentemente, pues debido a su capacidad física, pues tiene condiciones también para ser un buen defensor perimetral de aquí al futuro. En cuanto a debilidades, sí que es verdad que es un perfil que se le ha achacado bastante el no esforzarse y estar concentrado durante todos los minutos del partido, sobre todo en términos defensivos. También es verdad que no es un creador de juego natural, y sin duda, pues bueno, debe mejorarlo esto de cara pues a ampliar su perfil, sobre todo cuando llegue a la NBA. Y también, pues bueno, aunque haya mejorado, tiene que seguir desarrollando su tiro exterior. Y lo que sí que me hace bastante gracia, que le veo a veces, es que es un jugador que parece que no tiene freno. O sea, como tiene tanta rapidez, hay veces que se le va la cabeza y comete faltas en ataque, pierde muchos balones por esto. Es un jugador que muy interesante, con muchas condiciones, pero sí que es verdad que, bueno, tiene que relajarse un poquito, porque hay veces que se le ve demasiado sobreexcitado. ¿Y cómo ves tú a este jugador, Enrique? ¿Cómo lo has visto durante este año? Es un perfil muy interesante que, como digo, también podría incluso caer en el pick número 4 por parte de los Sacramento Kings. Pero bueno, nosotros hemos decidido colocarlo en estos Detroit Pistons, que creemos que puede tener una buena cabida. Sí, la comparación con Ja Morant está basada sobre todo en la velocidad, en la Sí, transición, en la fuerza y tal. sí, En ese sentido sí que tiene esas sí, características. Lo que pasa es que Ja Morant, si es un uno absoluto, es un base puro claro. y Jaden Ivey parte más de la posición de escolta. Entonces, de ahí Mm. las diferencias. Es otro de estos jugadores a los que le ha venido estupendamente bien estar un segundo año en la universidad, porque ya terminó bastante bien el primero, pero el segundo es el que ha dado el salto y gracias a ese salto está en el top 5 Sí, porque en su año freshman sí, posiblemente no hubiese sido ni lottery pick y eso creo que va a ser un ejemplo también para muchos jugadores, es decir, bueno, quédate un añito más que sí, posiblemente ahí está bien. Es un chico que nos ha dejado infinidad de highlights esta temporada universitaria porque es súper espectacular en sí, penetración, potente en el mate, pero también es un jugador clutch que no le ha temblado nada a la hora de tirarse sí, el último tiro, el decisivo, cuando está el partido sí. caliente y tal, con lo cual es un jugador muy interesante. A mí, de todos los perfiles de comparaciones que hay, bueno, no acabo de ver ninguna que me termine de convencer, Sí, pero es te voy a, complicado. Sí. sí, pero te voy a sumar otra, a ver cómo la ves. Un Derrick Rose. Tampoco me parece un... Sí, lo pensé también, ¿eh? A la hora de verle y tal. Sí que es verdad que son diferentes. También el Sí, físico es diferente, no se le ve diferente, pero sí que puede ser, sobre todo por estas penetraciones. Sí, sí, sí que me podría encajar, la altura, verdad. el físico Sí, también, bueno, por ahí me parece que va. Desde luego, yo creo que es una apuesta bastante segura para el equipo que decida escogerle. Por ahí andará, en el 4 o en el 5, pero también es sí, verdad que en algunos mock drafts lo colocan incluso un poquito más arriba, sobre todo porque, bueno, luego ya veremos que como parece que los tres jugadores top son tres sí, jugadores que parten de la misma posición, el sí, primer jugador exterior
con más talento que vamos a encontrar en este draft es Jaden Ivey. Entonces, depende de la idea que tengan los equipos de arriba. Si buscan interiores, no será Jaden Ivey, pero el primer equipo que busque reforzar su juego exterior, posiblemente Jaden Ivey sea su mejor opción. Sin duda, sin duda. Un jugador súper espectacular, como Sí. bien dices, Enrique, y que, bueno, tenéis que verle porque merece la pena. Y bueno, ahora vamos por los Sacramento Kings, por este puesto número cuarto, ya rondando este top 3 del draft. Y aquí vamos a apostar por un perfil que venía como un prospect de 5 estrellas, pero es una, yo creo, de las mayores incógnitas de este draft, porque al final es un puesto 4, lo ponemos 4, como digo, puede bailar, pero bueno, estará como mucho, yo creo que bajará hasta el 6, no creo que baje más. Pero es un jugador que, a pesar de haber estado en la Universidad de Kentucky, no ha llegado a jugar, no tiene datos, no tenemos datos de él en la universidad. Y como digo, era un prospecto que venía como uno de los mejores de la camada para el siguiente draft, pero claro, le ha penalizado el hecho obvio de no jugar. Y aún así, la gente le coloca 4 en el cuarto, en el quinto, en el sexto puesto. O sea, que imaginaros el calibre de jugador del que podemos estar hablando. Es un alero, también puede desempeñarse como escolta de 19 años, 1,98, 90 kilos. Y la comparación NBA que más he visto ha sido Paul George. O sea, es una comparación que podría dar. Sí que es verdad que evidentemente no lo hemos visto mucho, entonces también no podemos comparar, pero bueno, he estado leyendo algún informe de scouts que sí que la han visto entrenar y dicen que está, ahora lo comentaré en las fortalezas, pero dicen que está a un grandísimo nivel y que por eso le quieren elegir tan arriba del draft. Y bueno, en cuanto a fortalezas, pues bueno, lo primero que todo el mundo dice de él es que es un perfil físico privilegiado, con unos brazos enormes que le permiten cubrir mucho espacio y al final, pues bueno, llegar muy arriba tanto como para tirar como para defender. Su tiro perimetral es de las mejores armas que posee, o eso dicen, ya que no hemos podido ver mucho, ya que tiene una mecánica muy fluida y además muy rápida, que esto es importante. Como digo, los scouts que le han visto entrenar dicen que ha crecido también su aspecto pasador, que era lo que más le echaban en cara, le han visto ya jugando 5 contra 5 y dicen que ha aumentado bastante su destreza en cuanto a su visión de juego, en cuanto a los pases y además su manejo de balón es bastante bueno para su altura. Dicen que también ha estado trabajando en esto y que es un perfil que ha mejorado mucho. Además de esto, pues define también bastante bien en transición, atacando el aro y tiene bastantes recursos para acabar. En cuanto a habilidades, pues la primera, evidentemente, que no tiene experiencia en la NCAA, en la liga universitaria, lo que puede ser al final una gran barrera de entrada. Luego también comentar de él, lo que he leído en los scouts, que en defensa suele tener bastantes desconexiones. Evidentemente muchos jugadores de este draft la tienen y de todos los drafts porque son perfiles muy jóvenes. Y a pesar de ser un buen tirador, tiene una selección de tiro que es bastante mejorable. Pero bueno, como digo, al ser tan joven, pues bueno, seguramente lo irá mejorando y lo que es la mecánica ya la tiene, que al final es lo más complicado de pillar. Así que bueno, es un jugador que a pesar de ser muy mejorable y de no haber jugado en la NCAA, parece que lleva bastante maduro dentro de lo que cabe al draft, sobre todo en sus habilidades de cara al tiro. Y bueno, es un jugador que evidentemente necesitará mucho trabajo, a ver dónde, muchísimos minutos también, un poco para que pueda seguir desarrollándose, pero es un jugador que todo el mundo coincide, los que le han visto en los informes de los scouts, que es un jugador que tiene una progresión muy, muy alta. Bueno, ya sé que no lo has podido ver en la universidad, pero ¿cómo ves tú a este perfil que yo creo que es la gran incógnita dentro de este draft, dentro de este mock draft? Es la gran historia y la gran incógnita y es la historia, ¿no? De este Sí, draft. Porque como la cosa salga bien, bueno, pues eso se va a hablar muchísimo de tal, pero también si un equipo lo pilla muy arriba y la cosa sale mal, también se va a hablar muchísimo de la leche sí, que se ha pegado a ese equipo. Es un riesgo, yo creo que ahora mismo todos corren un riesgo. Bueno, los workouts serán lo que serán, habrán visto, sí que parece que es un gran atleta, que tiene un físico, sí. pero al final esto se trata de jugar al baloncesto y no se le ha visto. Entonces, poco más se puede Sí. añadir, más que esperar. Yo sí hay un dato y por eso creo que le hemos colocado en el número 4. Es que, bueno, la mayoría de los expertos y de los scouts que le llevan mirando tal dicen que este chico es el mayor talento de todos los que hay. Por talento es el número uno. O sea, el número uno del Sí, sí, draft debería de ser Shadon Sharp. Joder, cuando te dicen eso, pues tendrás que creértelo. Ya te hace pensar, sí, no me arriesgo a poner el número uno por delante de otros que sí que he sí, visto y que sabes dónde está, pero evidentemente
bueno, pues la gente que está allí y le sigue y tal, habrán visto muchas cosas en él que nosotros no conocemos. Así que de ahí que nuestra apuesta sea al número 4. Y bueno, y en unos Kings, es verdad que están en una posición que tampoco sé si están en disposición de arriesgar demasiado o ir un poco más lo seguro, Sí, pero es que si arriesgan y la jugada les sale bien, realmente les puede salir muy bien si se muy bien. confirma todo lo Sí. bueno que hemos oído hablar de Shadow Sharp. Desde luego, si le eligen y juega la Summer League, será uno creo, de Principales los equipos atractivos. que más, sí, 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 sí. más miradas va a llevar y porque más ganas hay de ver jugar a este chico con otros de su generación. Sí, sí, sin duda, sin duda. Yo también había leído lo que tú comentas del principal talento y bueno, ahora veremos el top 3, pero hay mucho talento en cuanto a este top 3. Entonces tiene que ser muy bueno, yo creo, para que sin jugar incluso le vayan a seleccionar cuarto, Sí, quinto, sí. incluso sexto, pues, o sea, simplemente para que te metan como un lottery pick ya tienes que ser muy bueno. Y en cuanto entres en un top 5 ya, Sí, ya sí. ni te cuento. Y bueno, ahora vamos a por los tres principales nombres de este draft, que yo creo que, bueno, variando el orden, pero en todos los mock draft estos tres hombres están ahí. Y bueno, nosotros seleccionando en nombre de los Houston Rockets en esta tercera posición del draft, hemos apostado por Paolo Banchero, el alero italo-estadounidense de 19 años, 208, 113 kilos, un jugador muy pesado. Ha estado en Duke durante un año. Y comparaciones NBA, he visto muchos que le comparan con Blake Griffin, también con Chris Webber. Hay que matizar la comparación, pero sí que es verdad que he visto que la gente le compara bastante con él. También he visto con Julius Randle, un jugador así más actual, que a mí quizás se me parece más a Julius Randle, bastante más de hecho, pero bueno, digo lo de Blake Griffin por el hecho de que, bueno, he visto bastantes comparaciones, pero yo si tuviera que comparar para que la gente que no lo ha visto sepa un poquito de cómo va, a mí el tema de Julius Randle me pega bastante, la verdad. Sí. En cuanto a sus estadísticas, pues bueno, han sido bastante buenas, ha promediado 17,2 puntos, 7,8 rebotes, 3,2 asistencias, 1,1 robos, 47,8% en tiros de campo, un 34% en tiros de tres, que ahí va una debilidad, una especie de debilidad, porque bueno, pero bueno, tiene rango de mejora, un 73% en tiros libres y todo esto en 33 minutos sobre la cancha. En cuanto a fortalezas, pues bueno, destaca como un anotador nato, de hecho todos destacan esta cualidad suya, es capaz de atacar desde cualquier lado de la cancha y tiene recursos desde el poste, sobre todo poste medio, también para un poco para finalizar, tiene un mid-range que sobre todo también va en línea ascendente, dicen que ha mejorado bastante, también aparte ha mejorado su visión y la lectura del juego, que es importante, es algo que le faltaba y que parece que poco a poco ha ido desarrollando, tiene un juego interior bastante pulido para su edad, que suelen venir un poquito más tiernos a la liga y en este caso la verdad que impresiona. Luego también ataca bien en los cambios defensivos. Aparte, es un jugador bastante fuerte y esto le hace poder emparejarse también con jugadores más altos. Como decía antes, es un jugador bastante pesado. Y en cuanto a habilidades, pues sí que es verdad que es un de estos típicos anotadores un poco de rachas, ¿no? Un poco de cuando coge la racha es increíble, te parece Michael Jordan tirando, pero cuando se le acaba la racha sí que es verdad que deja bastante que desear y bueno, mejorará evidentemente con los años, un perfil muy interesante, pero sí que es verdad que esto es lo que principalmente le achacan los scouts. En defensa también es verdad que es un plano en el que deja bastante que desear, ya no solo a nivel de defender, sino a nivel de esforzarse. Parece que el nivel de esfuerzo pues todavía no lo tiene pillado muy bien, pero evidentemente cuando entra en la NBA tendrá que hacerlo. Y también explota demasiado su mano derecha. Es un jugador que no trabaja mucho la otra mano. Esto también, pues evidentemente, a lo mejor a nivel de liga universitaria no te penaliza tanto, pero a nivel de NBA sí que puede hacerlo. Y bueno, también evidentemente pues debe mejorar su selección de tiro, como digo, a lo mejor pues en partidos que no estés tan acertado, pues pasar un poquito más a crear juego para tus compañeros, pero bueno, un perfil muy interesante, veréis sus imágenes y veréis sus highlights, porque la verdad que es un jugador bastante interesante de cara a este draft y bueno, evidentemente para estar en un top 3 tienes que tener muchas cosas positivas. ¿Y cómo le has visto tú, Enrique? ¿Qué opinas de este jugador también, Paolo Banchero, un jugador bastante exótico, italo-estadounidense, un jugador del que se ha hablado bastante, incluso para subir un poquito más arriba? Pero bueno, yo creo que una posición 3 en estos Houston Rockets puede encajar bastante bien.
Sí, unos Houston Rockets, además, bueno, lo hablaremos próximamente, Sí. pero que acaban de traspasar a Christian Wood. Eso no sé si es una señal Ujú. de intención, es decir, bueno, están Sí, vaciando. Como que también sí, lo que sí, les sí, ha sí. llegado tampoco llena ese hueco, ¿no? Entonces, es un jugador, yo creo que tiene un suelo muy firme. Quizá no tenga un techo tan alto como otros, pero me parece una apuesta muy segura. Evidentemente, por eso la defensa es quizá un mayor problema, sin ser un agujero, Sí, sin ser un pésimo sí, sí, sí. defensor, pero no es lo tal. Y a poco que sea más consistente en el tiro de triple, porque ahora mismo es un buen tirador de triple, pero no es una amenaza Sí. excesivamente fiable, me parece un jugador que va a tener una carrera muy, muy larga en la NBA, porque además es muy capaz por eso, de involucrar a sus compañeros. Quizás sea un problema también, ¿eh? A veces es demasiado poco Sí, egoísta y busca demasiado a los compañeros, les involucra, les está, y dice, bueno, quizá a veces podría forzar él un poco más, pero me parece un jugadorazo que también no creo que vaya a pasar ni un minuto en G-League. Este está totalmente preparado para jugar ya en la NBA por físico, por talento y por competitividad con una Duke que ha llegado a la Final Four, con lo cual la experiencia es un bagaje que se lleva consigo. sí, sin duda, un jugador muy interesante que yo creo que también, pues lo que tú dices, el tema de mandar a Christian Wood a los Mavs, yo creo que es un poco declaración de intenciones, pero bueno, veremos. Y ahora vamos a pasar al otro pick, como hablábamos antes de estos Oklahoma City Thunder, que bueno, aquí se ha hablado mucho entre el uno y el 2, también incluido Pablo Banquero, que algunos también lo ponían un poquito más arriba, pero bueno, nosotros hemos decidido seleccionar al unicornio aquí, a Chet Holmgren de Gonzaga, también ha estado un solo año ahí. Aquí sí que es un perfil, vamos, cuando le llamas unicornio ya sabes completamente a lo que te refieres. Yo creo que unicornio piensas en Porzingis y es una comparación bastante... Se puede adecuar, sobre todo en Sí. cuanto a tamaño, porque es un jugador aunque tiene muchas diferencias, ahora lo comentaremos, de 2,15 con tan solo 88 kilos. Bueno, se ve nada más verle, pero bueno, esto evidentemente ganará kilos a la hora de entrar en la NBA, de 20 años, ha tenido unas estadísticas de 14,1 puntos, casi 10 rebotes por partido, 2 asistencias, 3,7 tapones por partido, que esto es una absoluta barbaridad, 60,7% en tiros de campo, 39% en tiros de 3, que esto para un jugador tan alto es increíble, y un 72% en tiros libres. Todo esto en 27 minutos sobre la cancha. Como digo, en fortalezas, yo creo que un unicornio, ¿no? O sea, al final podríamos definirlo con estas palabras. Al final tiene un 2,15 que le permite dominar defensivamente la pintura, es capaz también de anotar en los 3 niveles, tiene buenos porcentajes incluso en tiro exterior, su defensa interior también está muy avanzada para su edad, tapona, lee muy bien, tiene buen timing, se anticipa, es un jugador que para su tamaño la verdad que lo hace muy bien y sobre todo para su edad también, y como decíamos, a pesar de su altura, es muy versátil y muy móvil. Captura rebote defensivo y sale botando, que la verdad que es increíble verlo porque siempre en jugadores tan altos, pues la verdad que llama la atención. Y bueno, tiene movimientos bastante ágiles también para ver cómo es. También es un jugador bastante coordinado para la altura, que siempre es complicado. Y como anotador cerca del aro, es un anotador letal, diría yo. Tiene muchísimos recursos y, evidentemente, pues también, como comentaba antes, su tiro exterior es muy bueno. En cuanto a debilidades, pues yo creo que la principal es su físico. Tiene que trabajarlo mucho en la NBA porque al final tú le ves y parece que se va a romper por 8 sitios en cada contacto. Y bueno, relacionado con su físico, pues evidentemente cuando en la NBA vaya a anotar, esté penetrando, pues el hecho de que le desplace, pues es bastante fácil. Al final, aunque sea muy alto, con solo 88 kilos, es muy fácil que te desplacen, lo veréis, sus highlights, veréis cómo juega, pero yo creo que es la principal debilidad y de la que todo el mundo habla y que muchos hablaban de él como el pick 1, pero sí que se ha hablado de bajarlo incluso al 2, incluso al 3, ha llegado a sonar por el hecho también de un poco el tema de físico. Pero bueno, hemos visto a lo largo de la historia pues muchísimas evoluciones en tema físico. El mismo Porzingis entró muchísimo más delgado de lo que es ahora. Entonces, pues bueno, veremos esto, veremos también el tema de las lesiones, pero es un jugador que si no lo habéis visto, pues evidentemente os recomendamos que lo hagáis, porque es eso, es un nuevo unicornio y yo la verdad que tengo muchas ganas de verlo. Creo que Oklahoma es un sitio en el que puede desarrollarse, pues un sitio que está juntando jóvenes talentos para los próximos años. Y cuéntanos un poquito, ¿cómo has visto tú a este perfil, Enrique? Porque es un perfil que llama muchísimo la atención. Sí, pues por talento y durante todo el año para mí es el número uno, claro.
Es decir, yo creo que es el jugador que más te puede dar. Pero bueno, eso lo fue hasta que la lotería quiso que fueran los Orlando Magic quien tienen el número uno, y eso creo que va a determinar que quizá hay otro jugador que encaje mejor en los Orlando Magic que este Chet Holmgren. Pero para mí, sin poner equipo, para mí el número uno es Chet Holmgren, porque es, bueno, lo que has dicho, lo que no hemos visto nunca hasta ahora. Es un jugador. Parece débil, pero no es un jugador para nada blando. Le hemos visto al choque con jugadores más potentes y no se achica, no rehúye el contacto, entonces no es un jugador, no es un jugador flojo. Y además, por lo que se ve, otra de las características que tiene es que parece que es un auténtico loco y un auténtico obsesionado por el trabajo de todo tipo relacionado con el baloncesto, o sea, técnico, táctico, de gimnasio y todo lo que le echen, hasta el punto de que parece que ha habido momentos en los que los propios entrenadores de Gonzaga tuvieron que frenarle y decirle, bueno, déjate ya de tal, deja de machacarte, deja de tal, porque ya está. Bueno, y gente como esta, pues hemos visto muchos a lo largo de la vida, de estos de que acaban un partido y se tiran no sé cuántos triples, y al final esa ética de trabajo es lo que te lleva también a mejorar y al estrellato. Sí, es un auténtico portento y es muy difícil compararle porque lo que has dicho es que nunca antes yo a nivel universitario había visto un jugador de estas características. Ya te digo, para mí es mi número uno y no lo es porque al final creo que en los Orlando Magic de los que hablaremos ahora Claro. encaja mejor otro jugador. Otro jugador, eso es. Sí, un poquito hablando de lo que tú comentabas del tema de que le gusta muchísimo el baloncesto, está todo el día en el gimnasio, está todo el día tirando. Hace tiempo entrevisté a Jorge Sanz, que es el Sí, actual director de operaciones en sí, Gonzaga, sí, sí. y él lo comentaba, porque bueno, le pregunté por un jugador como Chet, evidentemente había que preguntarle sobre eso, qué opinaba sobre él. Y decía que aparte del talento, lo que más le impresionaba es lo que tú justo acabas de comentar. Al final, un jugador con tanto talento, con tan joven, al final puede ser que no quiere aprovechar este año universitario para pues, estar un poquito más a sus anchas, ¿sabes? Y este era todo lo contrario, o sea, le tuvieron para que Gonzaga te diga que dejes de entrenar, imagínate cómo debería ser eso. Entonces yo creo que es un talento lo que tú comentas, generacional, que debería ir en el pick uno, pero bueno, ahora hablaremos de ese pick uno que por necesidades de los Orlando Mike pues parece que va a ir a otro jugador. Pero bueno, yo es uno de los jugadores que más ganas tengo de ver a la Sí, NBA. Tengo sí, muchísimas sí. ganas de verle cómo se adapta, también su evolución física, que evidentemente va a ser tremenda, sobre todo de cara ya a su segunda temporada y que ya empecemos a ver esta evolución. Pero bueno, es un jugador Sí. muy, muy interesante y que si podéis veros partidos suyos en la NCAA porque es increíble. Y Posiblemente sea el bueno, jugador que más sí, riesgo tiene en su elección, sí, pero también que mayor sea la recompensa en caso de rédito, salirte bien. Sí, sí, eso es un riesgo que puede merecer la sí, pena. sin duda. Y bueno, vamos ya por este pick uno, este codiciado pick uno que como tú bien comentabas, Enrique, ha caído en mano de los Orlando Magic, que bueno, como dato curioso es la cuarta vez que creo que sale a los Orlando Magic que obtienen este pick uno. Y bueno, en las anteriores, entre otros, pues bueno, seleccionaron a Shaquille O'Neal. O sea que bueno, no está nada mal, ¿eh? No. Como comparación. Y bueno, hablando de este jugador, que vamos ya a hablar de Jabari Smith, que yo creo uno también de los talentos de este draft. Es un alero de 19 años, hijo de Jabari Smith, que también jugó en la NBA, creo que lo draftearon, si no me equivoco, en el año 2000, lo habían draftado Sí, sí, sí. los Sacramento Kings, me Los parece que habían Kings. sido, aunque bueno, creo que estuvo muy poquito tiempo en la Sí, NBA, incluso un paso por España también, en Granada. pero bueno. En Granada estuvo. Estuvo en Granada. Entonces, pues bueno, este Jabari Smith Jr., del que hablamos, es un jugador de 2,08, 99 kilos, ha estado en Auburn durante un año. Y ojito aquí la comparación que he leído, porque he leído en muchos sitios que es un Kevin Durant sin pase. O No, sea, no, no, ojito. No, 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 no. claro, es la Nada, que, nada. es la que, Todas porque he las visto justo. comparaciones que vayan con Claro, Kevin claro, Durant ya son claro. malas Claro, comparaciones. claro, por eso te digo que la he visto y me ha sorprendido mucho y digo, joder, se la voy a decir a Enrique porque me parece una comparación desmedida, o sea, Vamos no a se ponerle, puede. quitándole presión, un Jaren Jackson Jr. Eso es un Jaren Jackson Jr., he leído, un Michael Porter Jr., eso son Potencial comparaciones. Chris Bosh, ya vamos a meterle Eso un es. poquito de tal, que ya está bien, pero joder, Kevin Eso Durant. es, que primero quería, es que lo he visto en dos o tres sitios y por eso quería Sí, soltarte sí. la bomba a ver si ponías la misma cara que he puesto yo. Pero bueno,
jugador, evidentemente, que también merece este primer puesto. Es un jugador que ha promediado 17 puntos, 7,4 rebotes, 2 asistencias, un tapón, un robo, 43% en tiros de campo, un 42% en tiros de 3, un 80% en tiros libres y todo esto en 29 minutos sobre la cancha. Pues bueno. En cuanto a fortalezas, pues tiene muchas, evidentemente. Es un anotador bastante versátil, que desde su primer año ya planean que tenga un impacto tremendo. Se habla he leído a Scouts diciendo que ya podía promediar unos 10-15 puntos en su primera temporada en la NBA, que esto evidentemente es un jugador, tienes que ser muy buen jugador para promediar esto en tu año rookie. Aparte de esto, tiene una muy buena mecánica, sabe crearse sus propios tiros, que esto es importante. En defensa es un perfil también bastante versátil, capaz de levantar el techo defensivo de su equipo. Luego, pues bueno, aparte de esto, pues tiene condiciones, también hablan de él, que tiene condiciones y se desarrolla correctamente para en un futuro ser un all defensive. Esto no está nada mal y es hablar muy bien del jugador. Es un gran reboteador también. Tiene todas las herramientas, también tanto físicas como técnicas, para impactar lo que decíamos desde su primer año, que al final es lo que esperas de un pick 1 del draft. En cuanto a debilidades que todo el mundo tiene, incluso un pick 1 de este draft, pues bueno, tiene que mejorar en sus penetraciones al aro, ya que no es un jugador que se suele prodigar mucho en esto y sí que es verdad que puede sacar bastantes réditos de estabilidad. Y bueno, le falta crear también más oportunidades para sus compañeros, quizás pues no obcecarse con entrar y quizás también sacar más pases. Debe mejorar también, se habla mucho de su drible, que no es el mejor, entonces no le permite crearse tantos tiros como podría. Además, es un gran, como digo, creador de tiros individual, pero le cuesta un poquito el tema del drible. Luego también, algo que le achacan es que no tuvo su mejor March Madness, pero sí que es verdad que ha dejado detalles de su enorme calidad y evidentemente no te seleccionan en un pick 1 del draft si no eres una auténtica joya. ¿Cómo has visto tú, independientemente de su March Madness un poquito más flojo, cómo has visto su año en la universidad? ¿Cómo ves su acople en estos Orlando Magic? ¿Cómo ves un poquito a este pick 1 del draft? A nivel universitario fue uno de los jugadores que más impactó desde el principio de la temporada. Se echó el equipo a las espaldas, se convirtió en el líder, en el jugador que dominaba, en el jugador que tomaba todas las decisiones y que además brillaba con luz propia. Es verdad que el Mandes no le benefició mucho, pero bueno, tampoco creo que le haya Sí, perjudicado en exceso. Bueno, por eso, porque no deja de ser un jugador sí. de primer año. Hemos hablado de los tres jugadores ya que van a estar arriba y posiblemente Jabari Smith sea quien esté más preparado para influir en el equipo desde el primer momento, porque Chet Holmgren te aporta muchísimo en defensa, como ya has dicho, Paolo Banchero te aporta muchísimo en ataque y Jabari Smith es un poco la combinación de los dos, porque te aportan ambos lados de la cancha. Por eso que en los Orlando Magic, donde no sabemos muy bien qué va a pasar con Jonathan Isaac, que puede ser Sí. un jugador de características similares y que ocupe una posición parecida, si va a volver, si no va a volver y cómo va a volver. Creo que en estos Orlando Magic tiene un grandísimo encaje en ese sentido, porque además, bueno, Cole Anthony, Jalen Sachs, mucho jugador Sí. joven, mucho jugador también rápido para darle un ritmo dinámico y subir el pace del partido y subir y tal. Y en ese sentido, yo creo que Jabari Smith es un grandísimo jugador que además tiene la experiencia de su padre en la NBA, con lo cual parece que la cabecita va a estar en el sitio porque ya sabe dónde va y sabe lo que se juega y sabe lo que tal. Y eso parece que es algo que también se valora muchísimo Claro, en los equipos. Así que de ahí nuestra apuesta, que Jabari Smith sea este número uno, pero que en todo caso, bueno, por eso, entre los tres parece que va a bailar la cosa. sí, Holmgren, sí, Banquero, Smith, ponedlos en el orden que queráis, pero sí. por ahí parece que van a estar los tiros. Sí, a ver, esto no deja de ser una apuesta que es muy complicado, evidentemente, acertarlos todos. Pero bueno, Claro. está aquí, es nuestra apuesta, un poquito también para que conozcáis a estos jugadores. Y bueno, antes de acabar y muy brevemente, Enrique, y sin entrar en muchas explicaciones, déjanos algún otro nombre que quizás, si no entra alguno de estos que hemos comentado, podría entrar en este lottery pick, alguno que piensas que a lo mejor va a salir más atrás pero que crees que puede tener un buen recorrido en la NBA, incluso ser denominado como estos míticos robos del draft, un Robos. poquito para dejar sellado ya este mock draft y este episodio. Venga, pues te voy a dar dos nombres, si te parece que a mí me gustan mucho. Uno es el jugador de LSU, Tari Eason,
un jugador, bueno, power forward, alero, eminentemente defensivo, pero que me parece un jugador completísimo que te aporta en todas las facetas. Para mí, no en cuanto a características del juego, porque evidentemente este es más exterior, o sea, quien te voy a decir es más Claro. exterior que Tari Eason, pero yo creo que en cuanto a rol puede ser un estilo de Mikal Bridges, un jugador que te aporta en defensa, te Claro. aporta triple cuando el equipo lo necesita, rebote, te aporta un poquito de todo y cuando Claro. el equipo no lo necesita, pues desaparece y no hace falta y ya está. Me parece que no sé si va a entrar en Lottery Pick, pero andará rondando por ahí y creo que es un jugador, bueno, que puede ser Interesante. muy interesante para cualquier equipo. Y el Claro. otro, que suena poco, pero que puede ser un jugador que salga más atrás, que es Ochai Agbaji, campeón Ujú. con Kansas, jugador con Claro. muchísima experiencia, que cambia un poco ese perfil que hemos nombrado antes de jugador joven con potencial por otro más de jugador ya formado al que le puedes sacar desde el primer minuto. Chris Duarte, por ejemplo, Ujú. sin llegar a ser a lo mejor ese nivel, pero que oye, que por físico te Claro. va a rendir, que ya tiene experiencia competitiva, que tiene la madurez también como jugador y que fuera de Lottery Pick, puestos entre el 14 y el 20, puede ser Pues, un auténtico chollo para equipos que necesiten jugadores que sumen desde el primer momento en el que llegan a la liga. sí, sin duda, sin duda. Son jugadores importantes también, que es lo que tú comentabas antes, que se está cambiando un poquito la tendencia. Por ejemplo, los jugadores como Pritchard, perdón, que si no me equivoco estuvo 4 años en la universidad incluso, Sí, lo que mismo que Chris Duarte, eso, claro. eso, Chris Duarte, que son jugadores que impactan ya desde el principio. Entonces, lo que tú dices, para equipos que quizás necesiten este impacto desde el primer año, pues quizás puede ser un jugador muy interesante. Claro, acaba dando lo contrario, que son jugadores que Sí, se desarrollan y necesitan eso es, 3 4 años y cuando ya los tienes formados es cuando tienes eso que es, renovarle el contrato y igual claro, se te van. Entonces has eso formado es, para otros equipos. Entonces, bueno, eso es. Eso es. Bueno, Enrique, pues nada, hasta aquí se queda nuestro mock draft, estas 14 selecciones con estos dos jugadores también de regalo. Y bueno, la semana que viene nos vemos también te pasarás por aquí por el podcast para hablar un poquito este día de antes, quizá el miércoles, de los rumores que haya, de los traspasos que ha habido y para hablar un poquito de esta última hora antes de afrontar una de las noches más ilusionantes del año y que puede cambiar el futuro de muchas franquicias y que esperemos que lo haga. pues aquí estaré para charlar un ratito más que a mí se me ha hecho muy corto, Sí, sí, no, a mí, como a mí siempre. también, como siempre, como siempre. Bueno, Enrique, pues nada, un fuerte abrazo y lo dicho, la semana que viene quedamos para hablar un poquito más del draft. Un saludo a todos.